supieron dar una lucha en su momento a un modelo económico, social y político que tiene coincidencias netas, porque se reeditan actitudes y políticas actuales muy similares, por no decir casi idénticas a las de aquella época, y que fueron fuertemente combatidas por los líderes de entonces, obreros y estudiantes. Rafael, cuando leyendo una parte del libro, Elpidio Torres, protagonista fundamental del Cordobazo, cuando hablan ustedes, la familia y Jorge Oscar Martínez, hablan de Elpidio y en una parte hacen referencia a la forma en que fue denostada su imagen, acusándolo de esto, de aquello que casi que no vale la pena. ¿Y por qué digo que no vale la pena? Porque si lo acusaban, si lo denostaban de esa manera a personas como Elpidio, como Atilio, como el mismísimo Agustín, es porque algo habían hecho bien en favor de la gente y el poder ya político y de medios de prensa hacían su trabajo ya en aquella época, ¿no? Es así. Nosotros como familia hemos transitado una vida junto a Elpidio, con todas las vicisitudes que eso traía y aparejaba. Fuimos formados por nuestros padres en la convicción, en el sostenimiento de que la lucha del jefe del hogar era la lucha de todo el hogar. O sea que estábamos plenamente involucrados desde nuestros tempranos años, acompañando al viejo en sus actividades, en el gremio, etcétera, como niños que transcurríamos aquella infancia y primera adolescencia. Y había que bancarse e ir a verlo al viejo detenido, ¿no? Sí, no fueron pocas veces. Quiero aclarar que nosotros, como familia, no somos secuelados. No somos secuelados emocionales, ni funcionales, ni ideológicos, de ningún tipo. Al contrario, la fortaleza de lo que nos transmitió mi padre, y que es idéntica a la que Tosco le transmitió a sus hijos, López le transmitió a sus hijos, es lo que llevamos con orgullo adelante. Y tratamos de compartir la historia. Fíjese que ayer en otro programa de radio, alguien comentó, Juan Montserrat, que la ciudad de Córdoba es una de las pocas ciudades grandes, capitales del mundo, que recupera la identidad de sus líderes obreros y que los lleva a la jerarquía de un reconocimiento ciudadano en el ámbito civil adecuado, y que no todas las ciudades gozan de esto. La Córdoba que vivieron estos hombres fue una Córdoba de las campanas, una Córdoba de las palmeras, pero la ESMATA tenía palmeras en su patio trasero. En ese patio, donde se juntaron muchas veces las distintas corrientes en encuentros de camaradería, donde iba Tosco, donde iba López, iba Garzón Maceda, etc., y donde en sus muros, durante varios años, quedaron negras las paredes de la práctica con las bombas molotov de los delegados de la Kaiser y los activistas de la Kaiser. El mismo Elpidio y Tosco supervisaban en el camping de Saldán y en el ESMATA la práctica de estas cuestiones que pretendían ser de alguna manera los pertrechos junto a los recortes de hierro, las bolitas, las honderas que se fabricaban en la fábrica maticería, y nunca armas, con lo que los trabajadores salieron ese día a la calle y sabía que iban a chocar. Sí, pero ¿y qué venía del otro lado? Y del otro lado venía la crueldad. Sí, pero digo, en términos de gobierno. Y en términos de gobierno... Venía algo muy parecido ahora, a lo de ahora. Oligarquía por un lado y el resto del pueblo por el otro. Exactamente, era la reedición de situaciones que ya habían acontecido en el país y que proponían el modelo agroexportador, la concentración de capitales, la juerga financiera que se reedita en la dictadura feroz con Martínez de Hoz, y así sucesivamente, los despidos, la hambruna, la pérdida de las conquistas sociales que tanto había granjeado y había conquistado el pueblo. Y bueno, y esa era la situación. Ellos venían para quedarse 20 años, tiempo político, tiempo económico, tiempo social, tiempo político. Onganía quería estar 20 años, y el movimiento obrero, que fue la verdadera vanguardia social y política por la clausura de los partidos, se convirtió en el contrapoder. Yo no dudo en decir, como se lo dije recién al Quito Mariani, que hay faros
que al menos a mí me iluminan el camino de entendimiento y de pensamiento en términos de lo que quiero para la sociedad de Córdoba y de la Argentina. No dudo en decir que Elpidio Torres, Atilio López, que Agustín Tosco, que el Quito Mariani son faros que iluminan ese camino, al menos el mío, habiéndonos mostrado la lucha con honestidad. Y eso que planteaba usted de las prácticas y demás, no era ataque, era defensa. Era la forma de defender en la calle los derechos que hay que defender y que yo digo que nosotros tenemos que defender en octubre, con nuestro voto, con nuestra razón, con el corazón, pero fundamentalmente con la razón y con memoria de lo que hemos pasado durante estos 3 años y medio que estamos viviendo. Han sido ellos los referentes, pero también ha habido una parte de la sociedad común. Yo recuerdo cosas, Rafael, que las he comentado en estos días. Cuando los carros de asalto, esas como camionetas que tenían como si fueran 4 huecos para puerta, los celulares. Que no son los celulares de hoy. Claro. Venían y se tiraban los policías de ahí y disparaban. Y lo que antes eran las balas de gases lacrimógenos, tenían la forma de bala y tenían aproximadamente unos 15 centímetros, y eso salía disparado como una bala. Era impresionante, se agarraba a alguien en el camino, podía herirlo de muerte. Si le daban el cráneo, se lo partía. Podía herirlo de muerte absolutamente. Digo, la gente participó, abría puertas para que si aparecían los celulares, la policía, la montada, la compañía de perros. La compañía de perros les abría la puerta para que se guarecieran de este ataque, de esta pasada de la policía que golpeaba a diestra y siniestra, como ahora, sin miramientos, ¿no? Si venimos desde la represión de la protesta y movilización del año 19, es evidente que cada rebelión popular, que cada pueblada, que cada insurrección, que cada movimiento de vanguardia como fue el Cordobazo, le deja enseñanza también a la fuerza de seguridad. Y ellos buscan perfeccionarse notablemente cada vez más. De hecho, al verse sobrepasado a botar los proyectiles de distintos tipos, tanto los de gases como los proyectiles de plomo, y guarecerse en el cabildo con 4 o 5 manzanas a la redonda, porque quedaron confinados allí, digamos, mientras el pueblo tomó las calles, las hizo suyas y marcó un nivel de protesta frente a determinada y tan formidable crisis, que proyectó el Cordobazo como un hecho no solamente de Córdoba propiamente, nacional, toda Latinoamérica y del mundo entero. Digamos, se habla del Cordobazo, es insoslayable la centralidad del Cordobazo. Por eso yo no quería perder tiempo en reivindicar la figura de Elpidio contra los ataques que recibió en aquel momento de que había hecho esto o aquello otro, que en realidad López, Torres, Tosco tuvieron cárcel pero por luchar defendiendo los derechos, no porque hubieran andado en cosas que andan muchos otros sindicalistas que claramente en la actualidad no están del lado de los trabajadores. Acabo de enterarme hace un rato, yo tenía contabilizada no menos de media docena de detenciones de mi padre, desde el año 42, cuando militaba siendo un adolescente acá en Altagracia, en el Partido Laborista. El 18 de octubre en Córdoba, que es despedido de la pensión donde trabajaba por haber asistido a la manifestación del 18 de octubre, que en Córdoba fue el día posterior. En el 55, en la municipalidad de acá de Altagracia, porque un militar de la intervención de la municipalidad le pidió que les cobrara un cuadro y eso le costó 6 meses de encausados del mes de octubre a abril del 56. ¿Qué le dijo? Bájelo usted. Bájelo usted si quiere, le dijo. Yo no lo bajo, bájelo usted si quiere el cuadro de Perón y de Eva. En el plan Conintes, en el 69, en el Cordobazo, conocimos lugares que solamente por las lecciones de geografía de la primaria conocíamos, acá en Altagracia, Neuquén, La Pampa, Villa Devoto, etc. Permítame, y así. Permítame, Rafael, jugar con situaciones a través del tiempo. Uno, como decíamos siempre, como decimos vulgarmente, popularmente, uno fue en cana por no querer bajar
un cuadro y pasó a la historia como un símbolo, digamos, ¿no? Y el otro pasa a la historia por haber hecho bajar otros cuadros. ¿Se queda con nosotros un ratito charlando? ¿Cómo no? Por favor, le pido, ¿sí? ¿Cómo no? Rafael Torres con nosotros en Quien Quiere Oír Que Oiga, el hijo del Pidio, uno de los 3 grandes del Cordobazo. Aquí, en Quien Quiere Oír Que Oiga.